Hola, mi querido y adorado Aries. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, que en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver, mi querido y adorado Aries, qué se presenta ahora para ti, cuáles son las expectativas, qué tenemos que decirte, a quién estoy leyéndole. Vamos a ver para eso. No hay miedo. ¿Quién dijo miedo? Pues vámonos, vamos a ver qué es lo que hay. Empezamos contigo. ¿Cómo está esa energía? ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Estás triste? ¿Estás esperando algo o alguien? Vamos a ver a quién estarás esperando tú, pues. Vamos a ver quién viene para ti. O ¿será que viene el amor otra vez? El amor de antaño, el amor de atrás, el amor viejo, el amor del pasado. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Hay conversaciones acá. Estás en una de conversación, mi querido y adorado Aries. Muy probablemente, pero muy cerquita por allí, puede estar por allí ya preparándose ese amor para, o esa persona que viene a hablarte. Tienes una conversación, tú a lo mejor estás pensando o estás previendo o sintiendo la necesidad de tener una conversación con alguien. Y ese alguien probablemente también viene a hablarte. Algo que tienen que concretar. Tienes que concretar algo con alguien, bien sea pasado, presente o alguien viene del futuro a hablarte. Mira, pues, ay, ay, ay. Mira lo que está pasando aquí. Aquí esto sí que no. Ya lo vi un poquito medio raro allá. Aquí hay alguien que quizás a lo mejor necesita hablarte de algo, del porqué de esa ruptura. Aquí esta persona o tú quieres preguntarle a alguien el porqué de esa ruptura o hablar, oye bien lo que te digo, no me quiero enredar yo tampoco, hablar del motivo por la cual hubo esta ruptura. ¿Qué es esto que está aquí? Es algo así como quizás un desengaño, una traición, una infidelidad, hablando de una tercera persona, pero aquí tú necesitas conversar con alguien de una tercera persona que se metió en esa relación. Sí que te digo, seguimos. Por supuesto que la rueda de la fortuna no está funcionando como debe ser, pero mira, a pesar de todo, hay una magia muy, pero muy bonita. Y veo que aquí probablemente lo que van a ver es como quien dice pasiones y más pasiones aquí, como quien dice engarzadas, pasiones engarzadas. Sí, señor, hasta ahí te lo dejo. Vamos hasta ahora a ver acá qué otra cosita va, porque estoy viendo ese sol que lo acabo de ver allí reluciente, ese sol maravilloso, pero son 5 cartas que yo lanzo por el momento y si necesito lanzar otras, las lanzo también. Mira, mi querido Aries, alguien viene a hablarte probablemente de una tercera persona. A pesar de que realmente la rueda de la fortuna para ti no ha estado funcionando como debe ser, no ha estado de verdad rodando por ese motivo, porque fue alguien que probablemente se fue de tu vida, se fue con alguien y ahora esa persona está queriendo venir a hablar justamente de ese alguien. Probablemente para decirte que definitivamente no le fue bien, que definitivamente ya no puede seguir con esa persona, que definitivamente rompe relaciones ya con esa persona porque no puede, no le dio la talla, no es lo que es. Y viene esa magia, de repente se empieza a formar nuevamente esa magia y vuelve otra vez la pasión. Algo así como que todo esto lo que va a producir es así como una segunda luna de miel. ¿Qué te parece? Ahí lo estoy viendo, una gran reconciliación acá, como quien dice, a lo hecho pecho, al pasado, el pasado quedó yo atrás, ya esa persona se terminó, ya no hay más nada con esa persona y yo voy a empezar contigo algo o voy a regresar contigo porque ya quiero estar es contigo. Y ya esa persona esa tercera persona ya sale fuera de circulación, mi querido y adorado Aries. Déjame decirte, mira,
con tranquilidad. Esto tampoco es que es tan rápido. Esto no es tampoco que vamos a decir caída y mesa limpia, soplar y hacer botella. Eso tampoco es tan rápido. Sin embargo, como tiene que ser. Esta persona, para venir a donde tú estás, está clara o está claro que necesita primero limpiar su dossier, quitarse todo lo que tenga así al lado, sacudirse todo lo que tenga, cortar con cualquier otra relación que tenga antes de empezar una nueva contigo. Y esa persona lo sabe, porque quiere hacer las cosas ahora, como quien dice, derechitas. Eso no hay ninguna duda, mi querido y adorado Aries, no hay ninguna duda. Mira, viene porque viene. Esa persona regresa. Quiere decir que era una persona que se fue con alguien y que por cosas de la vida, esa persona ha vuelto otra vez a hablar contigo o a buscarte, o no quedaron tampoco, como quien digo, enemistados ni nada. Y ahora te está contando y te está hablando, perdón, y te va a decir de las cosas, lo que sucede con esa persona. Y definitivamente luego vuelve otra vez esa persona donde tú estás. Mira que sí. Aquí se ve que está hablando, necesita conversarte definitivamente. Muchísimo que pensar, está analizando y pensando mucho. Y viene ahora con fuerza y con fuerza. Sí que te digo, 1, 2, 3, 4, 5. Fuerza y más fuerza para esa persona. Y tú, las dos cartas últimas, fuerza y pasión. Pasión desbordada. Sí, señor. Magia y pensamientos y meditaciones. Sí, señor. No gira la rueda de la fortuna para ti. No muy bien, pero esa persona va a venir a hablarte y te va a calmar. Esa persona es emperatriz invertida y es emperador invertido. Esto se va a arreglar y se va a acomodar. Y sí que te voy a decir, no te preocupes, que poco a poco esto se va a ir dando. No será hoy, no será mañana quizás, pero en el transcurso del tiempo esto se va a dar. ¿Tú sabes para quién es esta lectura? Para aquellas personas, aquellos Aries que dejaron ir a esa persona tranquilamente, sin mayores traumas, sin mayores detalles, que dejaron ir a la persona y que le dijeron, bueno, si te tienes que ir, pues vete, pero dando como al final del camino, como sin decirlo, como cierta esperanza de que aquí estoy yo de todas maneras, a la hora de la chiquita. Si realmente consideras que te equivocaste, aquí estoy yo, no te preocupes. Algo así pudo haber estado pasando acá, y por eso es que esta persona ahora viene, habla contigo, te cuenta lo de esa persona, te cuenta lo que le está pasando, que resulta que no le está yendo nada bien, y esa persona, sin orgullo y sin nada, lo que viene es a rendirte cuentas, a decirte realmente que necesita quizás volver. De verdad, no le está yendo nada bien. Vamos a ver ahora acá, mi querido Aries, que otra cosita más nos tiene que estar diciendo acá nuestro querido y adorado tarot. Tarot psíquico, ¿sabes? Vamos a ver qué más hay. Wow, estas cartas salieron lo que se llama súper buenas. Fíjate, para ti, para ir dándote una idea cómo va la situación. De 5 cartas, 3 te salieron derechitas. Eso me está queriendo decir que la cosa va bastante bien. Esta persona, de 5 cartas, 3, 1, 2, 3, 4 le salieron derechitas. Esto quiere decir que también para esa persona también están los caminos abiertos. Esto es un sí bastante grande. Es un sí de verdad categórico. Aquí hay un resurgimiento. Aquí hay una conversación. Aquí la clave, oye bien lo que te digo, la clave de esta situación es la conversación que ustedes van a tener sobre esa tercera persona. La conversación que tú de verdad ¿cómo te digo? Te veo así, te estoy visualizando. Sin rencores, sin estar echando en cara nada, sin estar diciendo, viste, te lo dije, bla, bla, bla. Al contrario,
una persona con una oreja de este tamaño, escuchando a esa persona lo que está hablando, dándole los consejos que les puedas dar. Parece como quien dice irónico, pero así es. Muchísimas veces uno tiene que actuar hasta de consejero con el ex, después de que el ex se fue con alguien, y uno entonces ahora después tiene que actuar hasta como de consejero, pero eso da muy buen resultado. Y luego esa persona sí se va a dar cuenta que realmente, cónchale, mira lo que hizo. Y ahí es donde viene el echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás, hasta que vuelve otra vez a acomodarse donde estaba. Vamos a ver, ahora aquí te digo, quiero ver una cartita de tuya, para ti, o para la relación en sí, o para la situación. Vamos a ver. Ajá, aquí dice que es algo servido, algo así como que todo está servido, como que todo está preparado, todo está en la mesa como para empezar otra vez, para empezar a utilizarlo si se quiere. Vaya que sí, mi querido y adorado Aries. Ahí te dejo yo entonces con esa lectura, mi querido y adorado Aries. Espero realmente que te haya servido. Estás esperando por esa persona se fue con alguien o está con alguien ahorita. Ahorita tú estás como quien dice, no quedaste enemigo o enemiga de esa persona. Todo lo contrario, estás a la disposición y la sientes como que necesitas y la puedes ayudar en cualquier momento. Y necesitará esa persona una ayuda tuya. Déjame decirte, va a necesitar de tu ayuda. Una ayuda quizás emocional, espiritual, de palabra, de hablarle, ¿qué te digo yo? De darle ánimo a la persona. Porque sí es de verdad, sí es cierto que no la está pasando de verdad que nada bien. Y esa persona vuelve y viene a hablarte, lo ha pensado, lo ha analizado y definitivamente es para aquí, para donde Aries que tiene que venir. Ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado Aries. Que te vaya bien, mi amor. Bye bye. Besito.